Ok, has tenido dile a tu misericordia de pueden grabar. nosotros y da la bendición de podernos Por favor. acercar. Te pedimos que seas tú ministrando nuestros corazones, que seas tú guiándonos, como dice tu palabra, a toda la verdad. Gracias por este tiempo, por cada vida que hoy podemos estar delante de ti. Como dice tu palabra, Rey, seas tú abriendo nuestro entendimiento y permitiéndonos, Abba, por tu misericordia, poder hacer tu voluntad. Te amamos, te bendecimos. En Yeshua, nuestro Adón el Mashiach, te damos gracias. Amén, amén. Ven, amén. Bueno, mis amados, entonces, bienvenidos. Primeramente el Eterno, vamos allá a estarnos reuniendo este tiempito antes de la clase de identidad para estar viendo un poco de hebreo, amén. Entonces allí quiero mostrarles qué es lo que vamos a estar viendo, que va a ser allí esta parte de la introducción. Por cada clase, primeramente el Eterno, que alcancemos a ver de a 3 letras. Entonces vamos a ver en la próxima clase la Aleph, la Bet, la Gimel. Y así, como ustedes lo ven aquí en el contenido del curso. No sé si está por allí la hermanita Yuri para que continúe allí con ahorita con la parte de la introducción un poquito. Entonces, vamos a ver por aquí uno de los objetivos que vamos a estar viendo durante esta clase. Pues lo primero, mis amados hermanos, es que tenemos que tener una motivación, y esa motivación, pues, ¿quién va a ser para nosotros? Va a ser allí el Ruach de Adonai, porque más que probablemente enseñar nosotros algo aquí, Él va a ser el que nos ayude a recordar todo lo que ya Él nos ha enseñado a nosotros allí en la eternidad, todo lo que Él ya nos ha mostrado allí en la eternidad. Entonces va a ser allí el Ruach de Adonai el que nos enseñe. Y si alguien quiere leer conmigo Juan 14:26, por favor, allí adelante. Entonces yo lo leo. La palabra allí en Juan 14:16. Nos dice: Que yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, recordemos que cada vez que nos haga falta motivación, pidámosle a nuestro Padre que nos ayude, que nos dé a su Ruach para que Él sea el que allí nos ayude. Y en el verso 26 nos dice la palabra, ahí también en el 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces aquí recordemos que a nosotros en la eternidad, nuestro Abba ya nos ha enseñado hebreo. Amén. Porque también vamos a estudiar allí en este curso, que vamos a estar reunidos durante este tiempo por crecimiento allí tanto espiritual como intelectual, porque como pueblo de Adonai, como pueblo de Israel, necesitamos desarrollarnos en medio de este idioma, en medio de este conocimiento. Y si alguien me ayuda, por favor, a leer Filipenses 1:6, adelante. Filipenses 1:6 dice: y estando persuadidos de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua. Amén. Toda Rabá, Roe, floreció. Entonces allí, ¿quién es el que nos va a ayudar en este crecimiento? Va a Amén, ser amén. nuestro Adonai. Entonces, si Él con nosotros, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? Ni siquiera aún nosotros mismos. Amén. Entonces también lo vamos a hacer por un compromiso, pero ese compromiso no es allí con el Roy Florencio, con mi esposo, conmigo, con la Mora Yuri. No, ese compromiso va a ser de nuestra parte con el Eterno. Y si usted me acompaña allí al libro de Romanos, al capítulo 11, en el verso 36, la palabra nos dice que allí porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces este curso, más que nosotros hacerlo por nosotros mismos, por aprender, por adquirir un nuevo conocimiento, es por un compromiso con el Eterno, ¿sí? Porque hace parte de lo que Él quiere enseñarnos para que nosotros aprendamos a escudriñar su Torah, aprendamos allí a ver los misterios y los secretos que Él tiene escondidos en la Torah a través del hebreo. Amén. Permítame por aquí, entonces yo voy a cambiar a la siguiente diapositiva. Bueno, por allí sí está la Mora Yuri. Adelante, mi amada. Amén, amén. Bueno, shalom para todos. En esta hora les deseo que el Eterno los bendiga grandemente. Primeramente le doy gracias a Lava Kadosh por esta oportunidad que nos da de presentarles a ustedes este idioma Kadosh. Bueno, entonces vamos a ver acá la introducción, que lo que es como el desarrollo en sí de este idioma. Dice por acá. Desde la antigüedad, el hebreo es la lengua escrita litúrgica y de oración empleada por el judaísmo, donde funciona como lengua sacra, o sea que funciona como una lengua sagrada. Consecuentemente, allí se le denomina Lashon HaKodesh, que quiere decir lengua sagrada, lengua apartada, o sea, lengua Kadosh. Según la tradición israelita, el hebreo es la lengua escogida por Elohim para transmitir su mensaje a la humanidad. De ahí que se la suele denominar Lashon HaKodesh. Allí déjame, ya la paso a la siguiente. Adelante, sí, Marita. Adelante. Bueno, el Aleph Bet solo contiene caracteres consonánticos. O sea que, para un momentico acá y les explico, así como el idioma de nosotros, que las consonantes son todo el abecedario, digámoslo así. Lo que es la B, la C, la D, esas son las consonantes. Y las vocales pues son por aparte en nuestro idioma. Entonces, asimismo en el hebreo solamente son consonantes. Las vocales también van a ir por aparte. Entonces, caracteres consonantes. Las vocales es una puntuación diacrítica que crearon los masoretas únicamente como ayuda en el aprendizaje del idioma, ya que originalmente el idioma hebreo, tanto moderno como antiguo, no las utilizaba. Entonces vemos que en el idioma hebreo solamente son consonantes. Pues gracias a estos masoretas que nos dieron la ayuda de la puntuación, o sea, de las vocales, nosotros hoy en día podemos tener esa oportunidad de aprender.
porque realmente si esta puntuación, si estos masoretas no hubieran hecho esto, para nosotros sería muy difícil porque pues, ¿cómo vamos a leer meras consonantes? En el idioma de nosotros utilizamos también las vocales para poder leer. Una palabra, por ejemplo, sin vocal, va a ser como difícil de leer. Y pues en un idioma que no es el de nosotros, pues sería muy difícil. Pero pues gracias a estos masoretas que nos dio la oportunidad que nos enseñaron estos puntos hebreos como vocales para nosotros poder aprender. El alefato hebreo, dicho mediante su forma hebreo, es Aleph Bet. O sea que el hebreo, estas consonantes se llaman Aleph Bet y está compuesto por 22 letras. Así como en el idioma de nosotros, creo que son como 32, 33, bueno, no recuerdo bien, pero en este son 22, o sea, 22 letras, 22 símbolos, digámoslo así. Hermana Andrea, ya aquí, pues no sé si usted va a poner el videito que hemos dicho. Sí, amadita. Entonces, antes de continuar con el videito, es recordarles, mis amados hermanos, que entonces el estudio de la Torá, de la bendita escritura, que nuestro Abba nos ha dado, cuando nosotros venimos un poquito al conocimiento de la Torá, se nos ha hablado de que este estudio está dividido allí a través del Pardes, ¿sí? Que son los 4 niveles que tiene de interpretación la Torá. Entonces nos hablan del Pardes, del Remés, del Dras y del Sof, ¿sí? Entonces, lo más fundamental y la base, ¿cuál es? El Peshat. El Peshat, entonces, es esa interpretación literal. Y muchos piensan que en lo literal es allí en el idioma español, pero no lo es. El Peshat es ese estudio literal, pero en hebreo, ¿sí? Es allí incluso entender cómo está escrito, también que eso ya se ve un poquito más en la parte del Hebreo 2, en qué está escrito, si está en futuro, si está en presente, si está en pasado, cuáles son los verbos, cuáles son las raíces. Por eso también en medio de este curso vamos a estar aprendiendo un poquito de vocabulario. Y entonces, si nosotros queremos allí que el Ruach de Adonai nos ayude para que estudiemos la escritura desde lo más básico que es el Peshat, entonces por eso es que tenemos que aprender el hebreo, amén, porque en el hebreo hay cosas maravillosas que el Eterno tiene para nosotros. En el hebreo no es solamente allí esa escritura como nos hablaba nuestra hermanita, sino que en medio también de esa escritura el Eterno ha dejado mensajes allí ocultos, ha dejado allí mensajes para que su pueblo se fije más en él, como lo es cuando usted y yo encontramos el Aleph y la Tab, que de pronto en nuestras traducciones lo cambiaron por el alfa y por el omega en algunas, pero cuando nosotros encontramos al Aleph y a la Tab, encontramos a la primera letra del Aleph Bet y a la letra final del Aleph Bet, representándonos también allí a Adonai, que es el principio y que es el final, ¿verdad? Entonces, esto hace parte del hebreo. Y entonces, también nosotros tenemos que ver que el hebreo, en su principio, pues no se escribía como lo estamos viendo aquí en la presentación, sino que él también tuvo allí esa parte de que antes se hacía era con símbolos, tenía una simbología. Entonces, el Eterno
a través de su idioma, Kadosh, de su lengua sagrada, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar allí a sus hijos. Porque no todos estudian hebreo, porque a no todos les interesa, ¿verdad? Entonces es como eso que el Eterno ha puesto en nosotros, esa curiosidad, para que nosotros podamos allí conocer más de él. Entonces allí en esta partecita es como se escribe en hebreo el Aleph Bet. Allí, entonces vamos a ir a ver. Aleph Bet, Gimel Dalet, Hey Vav Zayin, Het Yud Kaf Lamed Mem Nun Samech Adin Bet Tzadikut Resh Sin Shin Tav. Este es el Aleph Bet que Elohim diseñó, consonantes 22 y finales 5 son. Con ellas él habló y el mundo creó. Aleph Bet, Gimel Dalet, Hey Vav Zayin, Het Yud Kaf Lamed Mem Nun Samech Adin Bet Tzadikut Resh Sin Shin Tav. Este es el Aleph Bet que Elohim diseñó, consonantes 22 y finales 5 son. Con ellas él habló y el mundo creó. Aleph Bet, Gimel Dalet, Hey Vav Zayin, Het Yud Kaf Lamed Mem Nun Samech Adin Bet Tzadikut Resh Sin Shin Tav. Bueno, permítanme entonces allí, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la canción? Muy buena la canción. Bueno, parte de nuestra tarea esta semana va a ser escuchar esa canción. Ahorita les vamos a compartir allí el link de YouTube y les vamos a compartir también ya la canción descargadita para que durante la semana podamos irla escuchando y familiarizándonos con todas las 22 consonantes allí. Entonces veamos que el Eterno, Adonai, es magnífico. Y él en el hebreo, en la lengua sagrada, nos enseña desde la primera letra hasta la letra final a comprenderlo a él mucho más, ¿sí? Entonces es importantísimo que nosotros que estamos caminando con él, que estamos allí escuchándolo a él como pueblo de Israel y que a veces decimos que estamos en las raíces hebreas, pues ¿cuál es nuestra base también? Es allí el hebreo. Recordemos que hay muchas personas que hoy van por allí, que dicen ser de raíces hebreas, que dicen conocer de Yeshua, pero es necesario también entonces estudiar la Torá con la base que es el hebreo. ¿Por qué? Porque esto también nos va a llevar a que no nos desviemos de su camino,
Esto también nos va a enseñar allí también a corregir esa parte de los nombres correctos, de las palabras correctas, a través del lenguaje ACODES, ¿verdad? Entonces, vamos allí, si ustedes quieren, a ver en esta partecita, que veamos que nosotros ya sabemos algunas palabras en hebreo, ¿cierto? O sea, no estamos desde cero aquí en este curso, sino que ya nosotros tenemos parte del vocabulario, por lo menos ya aquí todos sabemos cómo se escribe Yeshua, ¿verdad? ¿O hay alguno que esté en ceros en el hebreo? ¿No? Amados, contéstenme porque necesitamos saber para saber también con qué velocidad vamos. Aquí algunos ya, la mayoría hemos visto curso de hebreo, ¿cierto? Eso si no contestamos es porque no sabemos. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿ustedes ya en algún momento han visto cómo se escribe Yeshua, ¿cierto? Amén, amén. ¿Cierto que sí o no? Bueno. Ya hemos visto también cómo se escribe Adonai. Ya conocemos aquí el Yud Hei Vav Hei. Ya conocemos la palabra Torah en hebreo, ¿verdad? Amén, amén. El Shema. Amén. El Ejat. Allá. Yo casi no digo mucho en hebreo, hermano, porque luego no me gusta en el español el ají. Entonces, hermano en hebreo es con J. Y luego les dicen a los hermanos ajín. Y yo me acuerdo del ají, como no me gusta, entonces casi no lo uso en el hebreo. Pero también hermano allí en hebreo es con la alet y con la het. Bueno, entonces allí para que podamos tomar nota, por favor, de estas palabritas y hagamos allí la tarea de tomar en un cuaderno y empezar a escribirlas porque son parte de nuestro vocabulario, ¿sí? Son palabras que ya podemos estar reemplazando cuando las encontramos, ¿verdad? Cuando encontremos ya la palabra Biblia, entonces ya no digamos Biblia, sino que digamos la Torá. Cuando queramos que alguien nos escuche y nos preste atención, entonces le vamos a decir Shema, amado Ofelia, Shema, amado Alexander. Cuando queramos hablar de que Elohim es uno, Ejat, y que quiere que nosotros como pueblo seamos también allí, Ejat, pueblo es An, también allí en hebreo, y para los hermanos, entonces por favor, para que tomemos nota de este vocabulario, para que vayamos así enriqueciendo nuestro vocabulario y nuestro conocimiento del hebreo, amén. ¿Sí? Vean que es muy importante cuando uno estudia el hebreo, mientras ustedes van tomando notas ahí, yo les voy a contar algunos datos curiosos, mientras ustedes van tomando notas de las palabras y así ya ahorita a las 9:30 darle lugar a nuestros hermanos. En la primera palabra que encontramos en la Torá, que es Bereshit, hay en la parte de la escritura, lo que les hablábamos un poquito del conocimiento es que hay algunas letras que están encifradas, ¿no? Por lo menos en Bereshit está la primera letra, la Bet, allí mucho más grande. Y cuando también se encuentra en la Torá, la escritura del Shema, la Shin está también mucho más grande, ¿sí? Que las otras letricas que hay. Entonces, allí son como curiosidades que se tienen para que nosotros podamos, cuando estamos estudiando la Torá en hebreo, poder comprender muchas cosas que el Eterno nos da. También en muchas de las palabras encontramos a veces que se pueden hacer allí como, no sé si usted en la época de su juventud hizo acrósticos. ¿Usted alguna vez hizo acrósticos, Roy Florencio? Si le pregunto a mi esposo, sé que sí, porque a él le gusta hacer acrósticos.
Entonces también podemos encontrar palabras, así como las de Yud Hei Bai Hei, que más que una palabra es un acróstico y tiene otro significado. También podemos encontrar allí en el hebreo permutaciones, que las mismas palabras se pueden cambiar de lugar sus letras y ahí darnos otro mensaje oculto, como es también esta palabra de Bereshit, que durante el curso de identidad le hemos estado haciendo algunas de las permutaciones, y a esa misma palabra de Bereshit que encontramos que es en el principio, también cuando nosotros le hacemos las permutaciones podemos encontrar otras palabritas también dentro de ella. ¿Cómo van allí con el vocabulario? ¿Ya lo terminaron de apuntar? Cuéntenme porque luego no queremos, ¿cierto, hermanita Yuri, pasarnos? Amén. Listo. Entonces, lo vamos a dejar ahí otros minuticos, mientras que son las 9:30, iniciamos allí con nuestros hermanos la enseñanza, pero entonces es para que veamos lo maravilloso que el Eterno es y todo lo que quiere enseñarnos a través del hebreo, y que como pueblo, aquí parte de la familia del pueblo de Israel y la familia Oshana, vamos a estar aprendiendo en estos días. Y también pues animamos, si hay alguien más que sepa de hebreo y quiera unirse allí con la hermanita Yuri, conmigo, para la enseñanza, entonces por favor para que me pueda escribir y ponernos de acuerdo durante la semana para estar allí viendo acerca de la clase. Entonces, pues amados, les agradecemos, hermanita Yuri, allí si su merced quiere dar las gracias también, y le damos ya este tiempo allá a nuestros amados hermanos para la enseñanza de identidad. Claro que sí, amado. Bueno, en esta hora dispongámonos para que le demos gracias a nuestro Adonai, darle gracias por esta enseñanza y que Él nos siga dirigiendo. Padre Celestial, Rey Soberano, en esta hora, Rey, nos presentamos ante ti para darte toda rabá. Gracias por esta mañana de Shabbat que tú nos has permitido estar aquí en este lugar aprendiendo este idioma. Te pido, Abba, que tú le des ese conocimiento y esa sabiduría a cada uno de los hermanos que estamos aquí en esta reunión. Que tu Ruach HaKodesh sea el que nos dé ese conocimiento y esa sabiduría para poder aprender este idioma que es Kadosh, este idioma que es sagrado, que tú elegiste, Rey Soberano, para venir a hablar a este mundo, Abba Kadosh. Te doy toda rabá, Rey, por todos los hermanos que están acá reunidos, que se dispusieron para estar en esta mañana acá para aprender este idioma. Te pido, Rey, que seas tú el que tome la dirección de cada una de estas clases, que sea tu Ruach el que nos guíe a toda verdad, todo conocimiento. Te pido también por los hermanos que vienen ahorita a continuación para esta enseñanza, para que tú los dirijas, Abba, grandemente. Beshem Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Shabbat Shalom, mis amados, ¿cómo están? El Eterno me les bendiga grandemente. ¿Cómo me les ha ido? Amado Roe David, Roe Florencio, amada Ofelia, amada Elsie, amado Humberto, amado Alexander, amada Juliet, amada Catalina, amada Ofelia, amado David Incapié. El Eterno les bendiga grandemente. Amén, amén. ¿Cómo estamos? ¿Listos entonces para la clase? Sí, señor. Listo. Mi amadito ya tiene todo listo, ¿cierto? ¿Señor? Yo no tengo nada listo, ¿no? Hay un poquito. Pues si desea, mi esposa le colabora con la clase, no hay problema. Sí, mi Listo, Roe, Sí, mi Roe.
Listo, perfecto. Ya le digo a ella entonces que le colabore ella entonces. Tranquilo. No se afane. Gracias, mi Roy. Gracias. Bendiciones. Permítame un segundito. Bueno, bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, que nos has permitido un día más de vida. Modeani lefaneja becallá vejezastá. Gracias, papito lindo, por tu bondad, por tu misericordia, amado Rey. Que este tiempo nuevo que nos regalas, Abba, sea para edificar nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos estar en comunión contigo, Padre precioso. Muchas gracias, amado Rey, porque tú nos das un día más de vida, amándonos, guardando nuestras mentes y guardando nuestros corazones, papito lindo. Permite que en este nuevo John, en esta nueva Moadín, Padre, podamos encontrar respuestas tuyas, Abba, pero también podamos encontrar tus deseos sobre nuestras vidas y que premien, estén primero, papito hermoso, tus deseos y no los nuestros, Abba. Muchas gracias, amado Rey. Bechen Yeshua Hamachia. Amén, amén. Toda rabá, papito lindo. Amén, amén. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai, Baruch Kebo Malchutole Olam Bae. Oh, Adonai, tú eres grande y poderoso, Padre precioso. Bendito eres tú, Rey de la gloria. Bendito y todopoderoso, Padre precioso. Tú por delante de nosotros, en todo momento, Abba. Adonai es uno, Adonai bendito sea su nombre, por siempre, y su gloria jamás. Oh, qué bueno eres tú, amado Rey. Qué bueno eres tú, papito lindo, por tantas bendiciones, por tanto amor, por tanta bondad. Gracias, amado Rey. Muchas gracias, papito lindo. Bueno, mis amaditos, entonces regálenme en un minutico. Vamos a organizar la nueva diapositiva para la clase, mis amados. Entonces, regálenme en un minutico, por favor. Ya empezamos, ya sí continuamos entonces con la clase, mis amados. Bueno, mis amaditos, quería preguntarles si alguien tiene alguna duda con referente mientras mi esposita está organizando lo del tema de la diapositiva para la clase, si alguien tiene alguna duda en cuanto a los tiempos de oración que estamos sacando ahorita, los nuevos tiempos, mientras el proceso que llegamos a PESA, o todo está muy claro, mis amados. Bueno, entonces ya los dejo ahí con mi esposita para que sigamos entonces con esta clase. Bendiciones. Bueno, shalom, amados. El Eterno les bendiga. Y en este día de Shabbat siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Qué gusto estar aquí una semana más, reuniéndonos allí en esa fidelidad, en ese amor que el Eterno nos da. Entonces, recordemos que hoy vamos a continuar con el tema de la Trinidad. Y allí yo le recomiendo a cada uno de los amados hermanos, aunque yo sé que ya todos no lo sabemos, memorizarnos este verso de Barín 6, capítulo 4, donde se nos habla de esa unidad de nuestro Abba. Amén. Bueno, entonces vamos hoy a continuar con esta segunda parte
del tema allí de la Trinidad. Entonces allí voy a tomar aquí donde terminamos la semana pasada. Entonces vemos que Adonai se revela, ¿sí? Adonai se presenta a Moshe, como lo vimos la semana pasada, no solamente lo vimos en la clase, perdónenme en un momento, sino que lo vimos también a través de la parashá, que Adonai se reveló allí con este acróstico de Yud Hei Vay Hei, y por lo tanto, cuando allí él dice que será el que será, que es el que es, los hebreos sabían qué significaba allí el Yud Hei Vay Hei, porque ellos conocían la esencia de Adonai. Ellos conocían que él es este ser que ha existido desde siempre y para siempre. Allí también por eso ellos acostumbran mucho a llamarlo el Eterno, porque es el que siempre ha existido, ¿sí? Entonces también vemos que el Eterno ya se había revelado a quién, se había revelado a nuestro padre Abraham, que el Eterno también se había revelado allí a Yishac, que el Eterno también se había revelado antes a Jacob y luego le cambia su nombre a Israel. Entonces, ¿por qué? Porque él, Adonai, el Eterno, es el que siempre ha existido. Entonces, cuando se presenta allí a Moshe en esa zarza ardiente y le habla a Moshe que él es el mismo que se ha revelado a quienes, a sus padres, confirmando que la revelación de este nombre no es algo nuevo para el pueblo de allí, el pueblo de Israel. Amén. Porque como lo vimos también en uno de los temas, recordemos que entonces todo este conocimiento ellos lo habían transmitido de una manera oral, ¿verdad? Entonces, la palabra del Eterno en el libro de Shemot, de Éxodo 3:14, nos dice: y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Allá ser es existir, es llegar a ser. Entonces, vemos, aquí nos vamos a hacer propaganda los maestros de hebreo, porque es tan importante entonces conocer el hebreo en el momento allí en que el Eterno da esta revelación. Entonces, en el libro de Shemot 3:15, la Torah nos dice, y dirá Adonai, además dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yiyeh, el que será, allá, el que era, Be, y Obed, el que es. Entonces aquí vemos nuevamente ese acróstico del Yud Hei Vay Hei, ¿sí? Entonces aquí nos muestra que la Yud es Yiyeh, que en español para nosotros sería el que será, que la Hei es allá, el que será, esa B allí que continúa es I en el español, B es I, y Obed, el que es. El Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yishac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial para todas las generaciones. Como lo vimos también la semana pasada, entonces en este Yud Hei Vay Hei, cuando los masoretas colocan allí la puntuación diacrítica para hacer que para nosotros sea más fácil leerlo al español, entonces es donde se hace una traducción de Jehová o Jehová de este acróstico. Pero a través de esta clase estamos aprendiendo que más que ser un nombre, es una manifestación que Adonai tenía de que él era el Eterno, de que es por siempre y para siempre, ¿sí? Entonces tenemos allí también en el verso 16 que dice, ve, reúne a los ancianos, los hijos de Israel, en asamblea y di a ellos Adonai, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham,
el Elohim de Yishat, el Elohim de Jacob, ¿verdad? Los ha llamado ahí. Entonces, yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel entonces de repente todos empezaron a traer ofrendas en ese momento? A ver, ¿quién me contesta? Porque en ese momento cuando va y se presenta entonces Moshe, allí hasta ese momento ellos no sabían quién era Adonai. A ver, ¿quién contesta? Por favor, participemos para que yo no tenga que elegir a algún hermano. Yo digo que no. O sea, que hasta ahí ya ellos conocían quién era Adonai, ¿verdad? O que no lo conocían. O sea, en ese punto, fijémonos en el tiempo y espacio. Estábamos allí en el libro de Shemot 3:15 cuando Moshe ve la zarza ardiendo y Adonai lo llama y le dice que vaya allí a Egipto y que libere a su pueblo. En ese momento el pueblo ya conocía a Adonai. Amén, amén. Sí. Ya lo conocían, ¿sí? Amén. ¿Y ya le hacían ofrendas a Adonai? Amén, amén, yo lo conozco. Ah, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque en clases pasadas vimos que desde los tiempos de Caín y de Abel, ¿qué ya ocurría? ¿Qué hicieron Caín y Abel allí en sus tiempos? ¿Trajeron qué? Ofrendas, sacrificios. Sacrificios para el Eterno, así es. Entonces, ¿sería que el pueblo también en esa época ya diezmaba? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen, mis amados hermanos? ¿Sería que sí? ¿Sería que no? Sí. Tranquilos, contesten. Sí, ya diezmaban, porque recordemos que el diezmo en la Torah se nos menciona desde quién, desde nuestro padre Abraham. O sea que él ya tuvo que haber inculcado eso a sus generaciones, ¿verdad? De traer el diezmo. Entonces, ¿ustedes creen que entonces a partir de ese momento, cuando el pueblo es liberado de Egipto, entonces es cuando empiezan a guardar Torah? ¿O ya la guardaban antes? Antes, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que ya ellos conocían que solo existía un Dios verdadero, un Elohim verdadero? ¿O que creían en muchos, aunque estaban allí en Egipto? Yo sabía que había solo uno. Amén, ¿verdad? Porque desde los tiempos de nuestro padre Abraham y antes, ya en el pueblo de Israel había un entendimiento de que tenemos un creador y que ese nuestro creador es único y verdadero. Porque ya desde ese tiempo habían imágenes talladas en piedra, talladas en madera, mis amados hermanos. Entonces, en ese tiempo, cuando Adonai se presenta delante de Moshe en la zarza ardiente y le dice que se quite allí sus sandalias porque el territorio que está pisando es territorio santo, el Eterno le habla a él porque le pregunta, ¿y quién dirá que me ha enviado? Entonces él le dice, ¿quién? Para que cuando llegara allá no fuese desconocido para los hermanos, no fuera como que, ¿quién es ese Dios del que usted nos habla? ¿Quién es esa persona a la que usted nos habla? No, cuando él habla de Yud Hei Vav Hei se revela, pues ya todos lo sabían. Ya todos sabían quién era Adonai. Ya todos sabían lo que era bueno y lo que era pecado. ¿Sí? Entonces, lo que más bien aquí en esta parte de la Torá tenemos que comprender es que el Yud Hei Vav Hei lo podemos ver que es como el verbo que existió desde siempre y por siempre, que ha sido desde la eternidad, que es, que será, que fue, ¿sí? Entonces, Adonai se ha revelado desde siempre, como lo vimos ya en clases anteriores. Al principio se reveló únicamente a varones, pero luego se revela a todo un pueblo. Y entonces allí, en este momento
cuando se llama a Moshe, a su servidor, para liberar al pueblo de Israel, era un momento especial de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fue una esclavitud de casi aproximadamente 400 años y en este momento el Eterno da un giro allí para mostrar todo el valor que el pueblo tenía para él, ¿sí? Cuando el pueblo se da cuenta de la opresión que está viviendo y clama al Eterno, lo hace también porque ellos conocían cuánto tiempo le había dicho ya también el Eterno a su padre Abraham que iba a estar ese cautiverio. Recordemos que hay también en la Torá una parte cuando el pueblo está allí en Babilonia, oprimido por el imperio de Babilonia, allí por el rey Nabucodonosor, y el profeta Daniel dice que ve las escrituras y que recuerda y dice, oigan, ya el tiempo que había dicho Adonai que tendríamos que estar esclavos aquí se cumplió y todavía seguimos esclavos, y empieza a orar. Entonces ese clamor hace que el Eterno dé una respuesta. Entonces el pueblo ya estaba sintiendo esa opresión, empiezan a clamar al Eterno y viene esa respuesta en este momento del Eterno a través de su siervo Moshe, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí también cómo empieza el Eterno a mostrarse y a revelarse. Esta parte ya les dije, les pido disculpas porque luego yo ya me pongo a hablar y se me olvida pasar las diapositivas. Entonces, vamos a ver qué pasa allí también a través de la historia, porque es importante que la conozcamos para que veamos cuán maravilloso es Adonai. Vamos a hablar del Monte Morillá. En el Monte Morillá, ¿qué ocurre? El Eterno le promete a Abraham, nuestro patriarca, que él tendría un hijo y que a través de ese hijo, Yishat, él tendría su descendencia. Recordemos que Abraham en un momento ya viendo su edad avanzada, la edad avanzada de su esposa, que no tenía hijos, dice, ay, será este mi hijo Eliezer el que irá a heredar todo, y el padre le dice que no, que él va a levantar un hijo allí de su simiente, tanto hasta el punto que también en ese desespero la amada Sara ve que ella ya su cuerpo no tiene para dar más allí ese lugar a la semilla y entrega a su sierva, la egipcia, trayendo allí a Ismael, pero aún el Eterno dice, no, a través de ese hijo no es que yo voy a darle descendencia a mi siervo Abraham. ¿Y qué ocurre? Luego el Eterno da por fin ese hijo tan anhelado allí para Abraham y para Sara y promete que traería descendencia para él. Y recordemos que bueno, nosotros les hablamos un poquito de ver la besora de las estrellas, porque también me gustaría mucho que ustedes comprendieran esta parte cuando el Eterno le habla a Abraham y le muestra las estrellas, qué fue lo que le mostró. Eso también les voy a seguir haciendo propaganda para que luego lo veamos. Entonces, el Eterno le dice allí a Abraham, toma tu único hijo, al cual tú amas, al cual yo te prometí que daría descendencia, y vete allá a la tierra de Morillá. Y me lo vas a ofrecer como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te voy a señalar. ¿Saben por qué Abraham fue, amados? Porque Abraham ya había visto quién era Adonai. Él ya había visto la resurrección de Yeshua allí, porque el Eterno ya le había mostrado todo allí en la besora de las estrellas. Y por eso él tuvo esa confianza de subir al monte Morillá y de entregar a su hijo sin ninguna duda, sin que hubiese duda en su corazón, porque él ya había visto la mano del Todopoderoso y lo conocía. Entonces allí en Bereshit 22:12, nos vamos a adelantar algunos versos, el Eterno ya también ve esa decisión que tiene Abraham, y entonces ya llega hasta el momento en que el Eterno allí le dice a través del ángel, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido a tu hijo amado. A lo mejor Abraham pensó, bueno, pues si el Eterno ya me mostró que él iba a resucitar allí a Yeshua en la eternidad de entre los muertos, pues yo voy y entrego a mi hijo porque sé que también él lo va a resucitar.
Y vemos también allí que en el libro, más adelante en la Torá, en el Brit Hadashah, nos muestran esta historia también allí en el libro de Hebreos, de Ibrín, en el capítulo 11, del verso 17 al 19, porque dice que por emuná, por esa lealtad, por esa firmeza que Abraham tenía, cuando fue probado, él ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo engendrado, aunque se lo había dicho mediante Isaac, continuaré tu descendencia. Plenamente convencido que Adonai es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Por qué Abraham tenía esa certeza? Abraham tenía esa certeza porque ya el Eterno se lo había mostrado. Él ya se había revelado a él. Permítame un momento. Niños, por favor. Entonces, allí regreso nuevamente a Génesis 22:12. La historia nos cuenta cómo al levantar a Abraham el cuchillo para sacrificar a Isaac, Adonai le ordena no hacerlo, conociendo el temor que le demuestra al patriarca ya nuestro padre. Entonces, ¿esto dónde ocurrió? Esto ocurrió ahí en el monte Moriah, ¿sí? Y yo quiero que usted pueda ir conmigo un poquito en el hebreo. Si usted ve aquí la palabra Moriah, entonces está compuesta por una raíz que es mor, la letra men, la letra bat y la letra resh. Esta raíz de mor viene allí de, esta palabra de mor viene de la raíz ra. Y la raíz de ra significa ver, mirar, mostrar, observar. Y si vemos allí la continuidad de la palabra Moriah, entonces es la palabra Yud Hei, que cuando nosotros vemos ese Yud Hei es también Adonai. Entonces, en el monte Moriah, ¿a quién se iba a ver? ¿A quién se iba a mostrar? A Adonai. Y nuestro patriarca Abraham, entonces, en otras palabras, habló de que allí era visto por Adonai, o es donde se ve a Adonai, ¿sí? Abraham dijo, el monte donde Adonai proveerá, cuando nosotros lo vemos en muchas de las traducciones, ¿no? Porque allí aparece también una revelación de Adonai, de su manifestación, de que es Adonai Yiret, pero hoy vamos a aprender ese Adonai Yiret, qué es lo que significa. Entonces, Abraham lleva allí a Isaac para sacrificarlo porque sabía que el Eterno lo podía resucitar de entre los muertos y estaba creyendo en la promesa que había recibido de parte de Adonai. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento lo que ocurre es que Adonai provee un sacrificio, provee allí de ese cordero que aparece enredado y que ese cordero fue el que fue sacrificado en el lugar de Isaac. ¿Por qué? Porque el cordero es el que va a pagar el precio por la descendencia de Isaac, de Israel. Entonces Abraham dice, el monte donde Adonai proveerá. Y si usted y yo lo leemos allí en la escritura, en el libro de Bereshit, en el verso 13-14, nos dice, Abraham levantó sus ojos y miró. Y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue y cogió el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó el lugar Adonai Yiret. Adonai se ocupará. Adonai proveerá. Como es dicho hasta este día, en la montaña Elohim es visto. El Mashiach Yeshua sería sacrificado en esa misma colina donde Elohim probó a Abraham. Entonces, si vamos a ver esta parte en la historia, encontramos que muchos discuten sobre la ubicación, del templo, ¿sí? Muchos discuten que entre los montes de Sión y el monte de Moriah, ¿sí? Si nosotros vamos a ver a Jerusalén, ¿qué pasa con Jerusalén?
Jerusalén está rodeada por 4 montes. Y el primer templo que se hizo, ¿dónde estaba? El primer templo estaba allí en Sión. Después estaba allí en la parte del monte Morillat. Y estos 2 montes están juntos, ¿sí? Hoy en día, ¿qué vemos en Jerusalén? Hoy en día vemos que no hay templo. Y en el monte Morillat, ¿qué es lo que hay? Hoy en día, en el monte Morillat, hoy actualmente se encuentra la mezquita de Omar o el domo de la roca, como lo llaman, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros volvemos a la historia atrás allí en el tiempo de Abraham? Encontramos que cuando Abraham dice la frase, aquí se va a ver Adonai, tiene un significado importante para nosotros como pueblo de Israel y en base a nuestra identidad. Porque dentro de las laderas del monte Morillat y el monte de Sión, que es donde estamos hablando, existía un lugar llamado el Gólgata, el lugar de la calavera, y allí es donde fue Yeshua crucificado. Por eso la expresión que en este momento aquí en Bereshit 22:14, Abraham está dando de que Adonai Jireh no significa tanto que Adonai nos va a proveer cuando decimos que nos va a dar algo cuando no lo tenemos, sino que cuando usted y yo vamos a conocer una revelación del oculto de la Torá, allí en el hebreo, esto significa que es donde Adonai será visto, ¿sí? Será visto, ¿por qué? A ver, yo les muestro aquí un poquito en el hebreo. Luego hoy me voy a hacer harta propaganda. En el hebreo, aquí en Bereshit 22:14, si usted ve conmigo, aquí dice, y llamó a Abraham, nombre del lugar, el Adonai proveerá. Es aquí el número en el Strong, el 7200. Quiero que pueda usted ir conmigo y ver que cuando vemos aquí esta raíz, que fue la que ahorita hablamos de lo que hay en el monte Morillá, esta raíz de Raab, entonces nos dice que es aparecer, es aprobar, atender allí cuando se usa en esa definición en la Reina Valera. Entonces, cuando él estaba hablando de que Adonai Jireh, estaba hablando de que Adonai, ¿qué? Va a aparecer, ¿sí? Lo vamos a contemplar, lo vamos a ver, lo vamos a mirar, lo vamos a observar. Porque entonces, cuando nosotros mencionamos esta palabra, allí en el español, pierde todo sentido y toda consonancia, pero cuando la vamos a ver allí en el hebreo, es ese Adonai Ra'a, que significa ver a donde Adonai se ve, ¿sí? Cuando nosotros decimos Adonai Jireh, es lo que decimos, aquí Adonai se va a ver, se va a mostrar, ¿sí? Entonces, cuando hay una situación donde está faltando algo, nosotros tenemos por costumbre decir Adonai Jireh, porque aquí se va a ver Adonai, se va a mostrar quién es Adonai. Y cuando Adonai se muestra, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver su provisión manifiesta, podemos ver allí cómo Él no nos abandona, ¿verdad? Cuando invocamos esa manifestación del Eterno. Pero yo quiero que usted y yo hoy podamos comprender un poquito más qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Porque allí donde el Eterno le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, es donde años más tarde iba a ser crucificado Yeshua. ¿Sí? Entonces vemos que, ¿qué ocurre? Que Yeshua, allí cuando estaba en el madero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién se muestra? Se muestra Adonai. Él es el que se muestra. El nombre del Yud Hei Vay Hei aparece allí en el madero en el momento que Yeshua fue crucificado. Porque cuando los romanos escribieron, aquí lo ve usted en la imagen, ahorita lo vamos a ver más a descripción. Si usted se fija, aquí aparece la Yud, aquí aparece la E, aquí aparece la Bat y aquí aparece la Et. ¿Sí? Entonces, este letrerito allí en hebreo, porque recuerden que estaba la interpretación en hebreo, allí también en el latín,
Y en el griego, cuando los hebreos lo ven, dicen quítenlo, porque ellos inmediatamente lo que están viendo es el Yud Hei Bai Hei. ¿Qué intención llevaban ellos allí a escribirlo? Escribieron Yeshua, Anosrit, Bemelet, a Yehudim. ¿Sí? ¿Cuál era la intención? Yeshua, Nazareno, rey de los judíos. Era la intención que llevaban allí estos hombres para burlarse de Yeshua. Pero ¿qué era lo que se estaba revelando allí inmediatamente? Era el Yud Hei Bai Hei. Se estaba revelando allí a el Yud Hei Bai Hei. Por eso los que conocían el idioma inmediatamente dicen quiten ese letrero. En el latín, si nosotros lo vemos, entonces fue escrito INRI, Jesus Nazarenus Rex in the Averum. Entonces vemos que Yeshua, en ese momento en el madero, se muestra como, cuando lo vemos allí en el hebreo, miren la escritura allí que estaba en el hebreo, ellos usando, se está mostrando el Yud Hei Bai Hei. Se está cumpliendo lo que dijo nuestro padre Abraham, de que Adonai sería visto en ese lugar. ¿Lo ven? ¿Lo comprenden? Hasta ese momento. Porque nosotros a lo mejor cuando lo leemos en español, se nos pasa. Y estamos allí en esa situación de que si es Adonai o no es Adonai, pero aquí hay una revelación mucho más fuerte, que era lo que el Eterno estaba mostrando en ese momento en el madero, porque estaba revelando que a quien estaban crucificando era a él mismo, que es este tema al que llegamos y el que hemos estado desarrollando en medio de este tiempo, que Yeshua es Adonai, ¿sí? Que Yeshua no es allí tres, sino que es uno con el Padre, ¿sí? Entonces, Adonai, aquí ya vamos a entrar un poquito más en lo profundo. Ya desde Bereshit se nos hablaba de que iba él a revelarse en el monte Moriah, de que Adonai se dejaría ver por la gente. Desde el principio Yeshua fue y es el creador, pero hoy lo que vamos a ver entonces es de a dónde viene esta revelación. ¿Por qué nosotros decimos entonces eso? ¿Sí? No es nada más porque nos lo estamos inventando aquí para que usted venga y madrugue a estar en el curso de identidad. No, nada más no es por eso, sino que es para que nosotros podamos entender allí a nuestro Abba, ¿verdad? Entonces, hasta aquí yo pregunto, hasta aquí tenemos alguna duda, ¿cómo vamos? Antes de continuar. Vamos bien. Sí, hasta ahí me he hecho entender, hermanos, o hay alguna pregunta. No, pastor, hasta ahí vamos. QAP. Este tema es muy importante que nos quede claro, porque es un tema donde si usted va de pronto a decirle a alguien que no existe la Trinidad, ya se va a escandalizar. Si usted va a decirle a alguien que Elohim no es un Elohim Padre, un Elohim Hijo, un Elohim Espíritu, como que va a decir usted está en una secta, ¿sí? Y es por lo que ahorita de pronto hacíamos los comentarios en el curso de hebreo de que una cosa es lo literal en hebreo y una cosa es lo literal en español, ¿sí? Entonces aquí estábamos viendo que el Eterno no deja, yo lo voy a decir así en el dicho, aquí dice el Roe Gerardo, pagano mundano, él no deja ningún cabo sin atar, ¿sí? Y todo lo que él ha mostrado desde la eternidad, que para nosotros lo hemos tenido ahí en la Torah como sombra y que él ha venido a cumplir, nada ha sido una casualidad. Miren, las palabras que hablaba nuestro padre Abraham en ese momento, cuando el Eterno lo libera de allí presentar a Isaac como ese sacrificio quemado, y él habla, son palabras proféticas. ¿Usted lo había visto alguna vez de esa manera? Le pregunto allí, el que sea valiente y quiera contestar.
Yo por lo menos no lo había visto hasta que vi esta enseñanza. Siempre fui de las que creyó que entonces Dios proveerá, era entonces que cuando no había algo en la casa, una situación, entonces uno tenía la confianza de decir, como en ese momento Abraham dijo, Dios proveerá, pero no lo había visto en este contraste de que nuestro padre Abraham estaba también allí profetizando y de que miles de años más tarde allí se viera Yeshua. Por eso cuando veo este tema de la identidad, veo cuán importante es allí el Brit Hadashah, como lo es la Tanakh, porque ciertamente cuando dice Yeshua que él no vino para abolir nada de la Torah, sino vino para cumplirla, me deja ver en escenas como estas y momentos como estos de la Torah, cuán maravilloso es Adonai, y me deja también entonces comprobar a mí, como ser humano, que yo no ando en una secta, que no estoy loca, que tengo una certeza aquí a través del Padre, ¿sí? Entonces esta también es la seguridad que a mí el Eterno, como creyente en Yeshua, en seguidora de Él, en persona que está queriendo andar en las raíces hebreas, en las raíces allí del idioma hebreo, Él me dice, vas por buen camino, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta partecita allí a continuación de lo que es Hebreo 1, 3 y 4. Entonces, Hebreo 1, verso 3 y 4. La Torah nos dice allí en español, entonces dijo Elohim, sea la luz, y hubo luz. Verso 4, y vio Elohim que la luz era buena, y dividió Elohim la luz de la oscuridad. Cuando lo vamos a leer en la fonética, nos dice, Vayomer Elohim, Yei Or, Vayei Or, Vayar Elohim, Ed Aor, Kitot, Vayabdel Elohim, Bein Aor, Ubein a José. ¿Sí? Esa es la parte de la fonética. Cuando nosotros lo vamos a ver aquí, entonces en el hebreo, es que empezamos entonces a conocer esos secretos escondidos que tiene el Eterno. ¿Sí? Entonces cuando él dijo allí, Elohim, sea la luz, y hubo la luz. Y vio Elohim que la luz era buena y dividió Elohim la luz de la oscuridad. ¿Qué pasa con la luz? Cuando nosotros ponemos este verso en el contexto, allí entonces en el capítulo 1, en el verso 1 y 2 de la Torá, ¿qué nos dice la escritura? Nos dice entonces que Elohim, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue lo primero que Elohim dijo para que se creara? Entonces dijo Elohim, sea la luz. No la creó, sino que dijo, sea la luz. Y hubo luz. Vayomer Elohim, Yei Or, Vayei Or. Entonces, aquí vamos a ver quién es esa luz. En ese momento, ¿qué es lo que está pasando en la creación del mundo? Adonai es la luz. Y en ese momento, Adonai entra en su creación. Si usted me acompaña al libro de los Salmos, el Salmo 104, versos 1 y 2, nos dice, bendice a Adonai, oh alma mía, Adonai mi Elohim, tú eres grandioso, te has vestido con alabanza y honor. Envuelto en manto de luz, tú extiendes los cielos como una cortina. Entonces aquí nos está diciendo que ¿quién es Él? Él es la luz. ¿Ven? La suma de la palabra siempre nos va a llevar a la verdad. Entonces, si vamos a ver allí Bereshit 1, 3 y 4, cuando Él dice que sea la luz, ¿quién era esa luz? Esa misma luz era Él, que estaba haciendo ¿qué? Entrando en la creación. Entonces, volvemos allí al verso 2 de la Torá. La tierra era desordenada y vacía, y la tierra estaba invisible y sin terminar, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí
nos pudiera venir otra pregunta. ¿Cómo algo que está vacío puede estar desordenado? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? Ven que mientras que Yeshua no esté en nuestras vidas, nosotros podemos creer y tener muchas cosas. Pero ¿qué pasa mientras Yeshua no esté en nuestras vidas? Nosotros vamos a estar vacíos. ¿Sí? Adonai es tan grande que lo llena todo y en donde Él está no cabe nada más. Cuando usted y yo dejamos que Yeshua entre en nuestras vidas, ya no va a caber nada más. No va a caber la duda, no va a caber allí otras cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos existir? ¿Dónde podríamos nosotros existir? Elohim, Adonai, ha tenido que dejar su espacio para que nosotros existamos. Y es allí este tema que nos ha explicado muchas veces el Roe David del Sinsut, ¿sí? El Sinsut, entonces, es donde el Eterno se humilla a sí mismo para hacerse menos. Y en esta parte vacía en la cual Él no estaba, ¿qué pasa? Había desorden, ¿sí? Cuando Él empieza a humillarse para entrar en la creación, es donde viene ese vacío y es donde está ese desorden, ¿sí? Para nosotros es un poco difícil entenderlo, pero es lo que está pasando allí en la creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento donde Él se humilla a sí mismo para hacerse menos, no había un orden espiritual. Y estaba vacío, todo simplemente. ¿Por qué? Porque no estaba Adonai en ese momento, porque se estaba humillando a sí mismo, entonces ahí había desorden. Ahí es cuando entonces vino esta Keter, que es la luz. Esta Keter, así es como le llaman en el judaísmo, a la luz que hay allí en Bereshit 1.3, la Keter. Y es de esta misma luz que se está hablando allí, como lo vimos ahorita aquí en el Salmo 104.1.2, cuando dice que Adonai es grandioso y que se ha vestido con alabanza y honor y que se ha cubierto con un manto de luz y ha extendido los cielos como una cortina. Ahí es cuando la Torá nos habla en ese Salmo 104.2 de que Adonai se vistió de luz. Entonces lo primero que ocurrió, ¿qué fue? Lo primero que ocurrió fue que se manifestó la luz. Entonces esa luz que nos habla por aquí, yo me devuelvo a Bereshit 3.4, esa luz de el primer día es Yeshua, que se contrajo a sí mismo y que entró en la creación como luz. Y allí, a partir de ese momento, empezó a crear todo lo demás. Si nos vamos un poquito a la ciencia, a este acontecimiento en la ciencia, ¿cómo lo llaman? Lo llaman el Big Bang, la gran explosión. Si usted va un poquito a la historia y en la ciencia se nos describe que el mundo fue creado a través del Big Bang. Ese Big Bang, si usted y yo lo vemos a través de la Torá, fue la Keter, fue la luz que entró en el mundo. Adonai entrando como luz a su creación. Entonces, aquí encontramos, luego me voy por acá nuevamente, déjenme acá, ya me pasé, que Adonai entra en la creación y siendo luz en donde no había nada. Entonces, a partir de ahí vamos a encontrar esta palabrita que se llama allí en hebreo, se lee la fonética en hebreo, vaya as. Y aquí entonces hay otra de las maravillas que el Eterno tiene escondidas allí en el hebreo. Porque cuando usted y yo le hacemos la permutación a esa palabra, vamos a encontrar allí también un secreto. Y por eso es allí algo más en donde nosotros podemos afirmarnos de que Yeshua es Adonai. En el libro de Bereshit 1.7, la palabra dice, e hizo Elohim la expansión para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así.
Si usted va a leer todo el capítulo 1 de Bereshit, mis amados hermanos, va a encontrar que la palabra hizo la encontramos 7 veces. Cuando usted y yo vamos a ver entre los secretos de la Torá, del hebreo, el número 7 que simboliza. El número 7 simboliza los 7 días de la creación, simboliza la perfección. Y quiero que tenga ahí ese dato en su mente para que ahorita, a través de lo que vamos a ir viendo, podamos entender mucho más. Cuando leemos la fonética en el hebreo, dice, Vayas, Elohim, et Arakia, Vayabdel, Bein, Amayin, Asher, Mitahab, La Rakia, Ubein, Amayin, Asher, Meal, La Rakia, Beyai, Gen. ¿Sí? Aquí encontramos la palabra Vayas, es esta palabrita. Yo quiero que usted vea las palabras, las letras del Aleph Bet que hay aquí. Está la Bat, la Yud, la Ayin y la Shin. Si usted apuntó ahorita ya las palabras del vocabulario, vaya y dígame qué palabra tiene esas letras. Vayas, allí en español, significa hizo. Y cuando usted y yo hacemos la permutación de esta palabra, que cambiamos el orden de las letras, vamos a ver quién se encuentra allí oculto, es Yeshua. Yud, Shin, Bat, allí. Yeshua. ¿Quién está allí oculto en Vayas, en hizo? Yeshua. Entonces, como le decía a usted ahorita, ¿quién hizo en esas 7 veces que se repite hizo? ¿Quién hizo? A ver, los escucho. El mismo Yeshua. Amén. Entonces, como ¿quién hizo Yeshua? Lo estamos descubriendo hoy aquí. Usted y yo, cuando vayamos a leer esta cita de Colosenses 1, 16 y 17, le vamos a encontrar más sentido. Eso es como una explosión en nuestra cabeza que dice allí Colosenses 1, 16, 17. Y por él fue creado todo lo que está en el cielo y en la tierra. Y todo lo que se ve y todo lo que no se ve. Ya sean tronos o dominios, principados o poderes. Todas las cosas por su mano y por medio de él fueron creadas. Él existió antes que todas las cosas y todas las cosas por él están sostenidas y en él subsisten. Ahora, que usted y yo leemos Colosenses 1, 16 y 17, después de haber visto aquí en el contexto hebreo, Bereshit 1, 2, Bereshit 3, 4, 1, 3, 4 y el Tehilim 104, 1, 2, ¿nos cabe alguna duda de quién hizo las cosas? ¿Nos cabe alguna duda de que Yeshua es Adonai? ¿De que es un Ejad? A ver, les pregunto yo. No, señora. ¿Ven? Porque es importante también que esta enseñanza de lo que es la Trinidad vaya de la mano del hebreo, porque a veces aún, hasta hoy en día, podemos encontrar videos de judíos que siguen hablando de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos en medio de su celo no quieren allí compartir a Elohim, porque no han comprendido el propósito, pero de que ellos eran los que tenían que bendecir a todas las demás naciones de la tierra, llevando a conocer a Yeshua. Esto también nos deja entender, porque a veces cuando en la religión, y la voy a citar cuál es, la católica y la cristiana, nosotros seguimos pensando de que hay una Trinidad, no está correcto. Porque es que la misma Torah, cuando usted y yo la estudiamos, Adonai se nos revela y nos empieza a mostrar quién es Él. ¿Sí? Que todo fue creado, ¿por qué? Todo fue creado porque ahí estaba ¿quién? Yeshua. Si Él no hubiera estado, pues entonces nada hubiera podido ser creado.
Y vamos también allí a la escritura, el libro de Romanos 11:36, que nos dice, porque todas las cosas son de Él y todo es por medio de Él. Y todas las cosas existen por su mano. Ahí en esa palabra de su mano, luego hay un secreto escondido también, que cuando usted escuche en la Torá que se hable del brazo extendido, de la mano fuerte, del brazo derecho, de la mano derecha, está hablando también de Yeshua, ¿sí? Entonces dice, porque todas las cosas son de Él y todo es por medio de Él y todas las cosas existen por su mano. A Él sean nuestras alabanzas y nuestra bendición eternamente y para siempre. Amén. Adonai habló, pero dentro de la creación, la luz que estaba allí empezó a hacer las cosas. Todo fue hecho por medio de Él. ¿De quién? De Yeshua. Porque Él es el creador de todo desde el principio. Recuerde que cuando usted ve aquí la palabra vaya as, luego aquí me quedó mal escrita, luego se las corrijo porque va sin la H, por lo del punto masorético, es ahí la chin una S. Cuando usted va a hacer esa permutación e hizo, ahí está oculto Yeshua. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o les haya generado alguna duda. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, Andreita. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguien que todavía diga, yo tengo dudas si yo todavía creo en la Trinidad? No, mi amada. Tranquilos, hablen ahora, porque luego van a tener que investigar ustedes solos. Yo tengo una duda. Adelante, Juanita. A ver, es que está súper interesante todo el tema, pero sí mi cosa está desde que yo era jovencita y acepté al Señor y todo esto, siempre fue el proceso de escuchar la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero yo siempre lo creí como que era el mismo, o sea, Yeshua es Adonai, como dice uno ahorita, pero Jesús es Dios. Siempre lo creía así, o sea, como que no son tres entidades, no son tres diferentes, sino que es Dios. Yo hace poco me enteré que dentro del cristianismo hay una rama, por decirlo así, o no sé cómo llamarlo, que cuando hablan de Trinidad hablan de tres diferentes, pero siendo uno mismo, pero tres diferentes. Entonces, yo no sé si es que yo llegué a entenderlo mal, porque igualito con toda la clase y con todo, yo termino pensando que igual el pensamiento de alguna manera no estaba mal, o sea, si es uno solo, pues es Elohim, es Adonai, pues ya, Yeshua es Adonai. Y para mí no ha sido como un contraste tan fuerte. Y cada vez que lo dicen, me pongo a pensar qué fue lo que yo creí, pero yo siempre he creído que es uno solo. Entonces no sé en qué parte yo estoy equivocada, no sé si logro explicarme. Ok, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, ¿se acuerdan que al principio hoy de la clase les llevaba a que viéramos cuál es el verso que nos tenemos que aprender como fundamento de esta enseñanza de la Trinidad? Para derribarla es de Barín 6:4. Sí. De Barín 6:4 nos dice, entonces si vamos allá a la Torá, es que escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno, es un Ejad, ¿verdad? La próxima semana, porque este tema como va con algunas clases para que nos vaya quedando claro, ahí nosotros tenemos que escudriñar y ver lo que es la palabra Ejad, ¿sí? Entonces, cuando usted y yo vamos al Strong, déjenme acá, yo les voy a compartir pantalla. Aquí. Sí. Ahí me avisan si me están viendo. ¿Sí? ¿Ahí me están viendo? Sí, pastora, señora. Bueno, no me quiero pasar tanto. Deuteronomio 6:4
nos dice entonces aquí, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Cuando yo me voy aquí al Strong, es Ejad, la palabra 259, Ejad dice, se deriva del 258. Y aquí está, es la definición, es unido, es uno, es allí como ordenado primero. Entonces me voy allí a la palabra 258 que me dice que viene derivado de allí, porque así funciona el hebreo. Nos lleva hasta la raíz completa para ver de dónde viene la profundidad. Entonces, cuando yo veo esta definición de la palabra had, me dice que es ya quizás la raíz primitiva y que su definición es unificar, en un figurativo, ordenar los pensamientos de uno. ¿Cuál es el propósito entonces que Adonai allí nos habla de cuando Él es un Ejad? Nos habla de que veamos que Él quiere llevarnos a estar todos unánimes, ¿verdad? Y que esa unidad que Él tiene es compuesta, pero también Él se manifiesta como quiere. ¿Sí? Así como lo vimos allí cuando dice que se reveló a Moshe y le habla en ese momento y le dice, ¿quién diré que eres? Y él le dice, yo soy el que soy, o sea que me manifestaré como quiera. Entonces, nosotros cuando vemos a Adonai de esta manera, de que él es un Ejad, no puede allí haber algo donde se nos hable de que Adonai está dividido, porque acordémonos también lo que dice la palabra, de que un reino dividido no va a prosperar. Entonces no podemos estar nosotros viendo, que es que entonces uno es el Padre, uno es el Hijo y uno es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace la religión católica? Entonces pone una imagen para Jesús, pone una imagen para Dios, pone una imagen para el Espíritu Santo y entonces adórenlos a los tres. Ese no es el sentido que quiere tampoco el Eterno enseñarnos. Eso es lo que hace la religión católica. Entonces en uno pone tres para que lo adore. ¿Qué hace el tema del judaísmo? Porque lo que dice la hermanita Yajaina es muy cierto. Hoy en día está esa tendencia de que se habla mucho y que el judaísmo apoya que la Trinidad existe. ¿Por qué lo están haciendo? Porque cuando hoy tú y yo veíamos este tema de cómo el Eterno entró al mundo, de cómo el Eterno ha creado todo, ¿qué hace el judaísmo enseñando que existe una Trinidad? Derribando o poniendo una fortaleza para que no creamos en la divinidad del Eterno, que Él es todopoderoso y que todo lo puede, sino que había un Padre, había un Hijo y había un Espíritu Santo que oraban cada uno por su cuenta. ¿Lo ve? Y cuando el Eterno nos lo quiere enseñar es para que nosotros lo comprendamos a Él como esa unidad compuesta, que Él se manifiesta como quiere y cuando quiere. ¿Para qué? Para llevar al pueblo, a su creación, hacia Él mismo y no para mantenerla dividida. ¿Sí? Porque aún en esa enseñanza que Él nos da de Had, Él nos está enseñando a que haya unidad también allí de pensamiento, a que no seamos nosotros divididos, a que no estemos los unos por un lado creyendo en una cosa, ¿sí? Entonces yo sé que la próxima semana, con lo que ya también veamos la otra partecita de la tercera parte de la Trinidad, esto nos va a ir quedando muchísimo más claro, porque lo que dice la hermanita Yajaina es muy cierto. Hoy en día hay varias corrientes que están apoyando lo que es el tema de la Trinidad. Pero nosotros lo que tenemos que recordar es lo que nos habla la Torá. Y la Torá nos dice en Devarim 6:4, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim. ¿Adonai qué? Uno es. Adonai es un Ejad. Él se va a manifestar, y si ustedes lo vieron hoy un poquito y la semana pasada, como Él quiera, cuando quiera y en donde quiera. Él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué?
porque a él no lo detiene ninguna de las dimensiones que hay en este mundo, como a nosotros, que estamos aquí atrapados en esta dimensión que es física, pero él no es físico como nosotros, él no lleva un tiempo como nosotros, ¿sí? Él no es como nosotros aquí nos movemos porque ¿quién de aquí de nosotros puede pasar una pared? Creo que ninguno, ¿cierto? Yo pongo la mano y de ahí ya no me pasa de la pared. Me tengo que correr hacia el espacio que se hizo de la puerta para pasar. Pero para el Eterno, eso es posible, ¿sí? Porque Él se manifiesta como quiere y cuando quiere. Y por eso Él también puede usar a quien quiere y como quiera. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, no sé si hay alguien que quiera dar agradecimiento, levantar su voz para dar agradecimiento por esta enseñanza, porque luego pido disculpas allí a todos los amados porque me pasé 4 minutos. Listo, mi amada pastora. Abba, te damos gracias infinitas por este tiempo, Rey, por tu palabra, Abba, por tu guianza, Rey, por tu dirección a nuestras vidas, Rey, porque en este tiempo podemos entender, Abba Kadosh, lo que tú estableciste desde el principio, Abba. Gracias, Rey eterno, por revelarnos la Torá, por revelarnos tu palabra, Rey, y por guiarnos como tú lo estableciste a toda la verdad. Te alabamos, Abba, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, por la vida de nuestro Roy, por la vida de la pastora, Rey, que puso en su corazón, Rey eterno, este tiempo para aclarar y edificarnos cada día, Rey, en tu palabra. Te alabamos, te bendecimos cada uno de los hermanos que están allí en línea, Abba, y también los que por alguna razón no se pudieron conectar, pero que, Rey eterno, tú nos estás llevando, como dice tu palabra, al conocimiento de todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos, Abba, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Adón el Mashiach. Te damos a ti toda Rabá. Amén, amén. Ven, amén. Amén, amados. Entonces allí Shabbat Shalom, que podamos seguir teniendo este día de bendición. Recuerden allí a los que están a la distancia, ahorita a las 11, el tiempo de Tefilá con Oceana Central. Y pues también luego que les había mencionado la semana pasada, de poder ver más adelante, de pasar los videitos de lo de la enseñanza de la besora de las estrellas. Amén. Amén, amén. 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 Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bueno, Nico. Shabbat shalom. Saludos de Lore. Ay, shalom, Lore. Qué gusto que hayas estado con nosotros. Ay, gracias. Un abrazo. Bueno, ahorita también les envío el enlace de la canción para que la estemos escuchando. Un abracito. Amén, amén. Shalom, shalom.